Hola, soy Grecia Quiroz, nueva alcaldesa de Uruapan, Michoacán, viuda de Carlos Manzo, el hombre que fue ejecutado el 1 de noviembre por atreverse a denunciar al cártel Jalisco Nueva Generación. Antes era abogada, defensora de derechos humanos, alguien que creía que el sistema podía funcionar si teníamos la voluntad de hacerlo funcionar. Hoy soy otra cosa. Soy una mujer que ha visto de cerca el rostro del mal, que ha enterrado al amor de su vida y que ha decidido que la justicia, aunque llegue tarde, aunque llegue manchada de sangre y dolor, tiene que llegar. Esta es mi historia, esta es la historia de cómo me enfrenté al cartel más poderoso de México y sobreviví para contarlo. La orden de Capé llevaba la firma del juez federal más protegido de todo Jalisco. Nadie sabía su nombre real, solo lo llamaban el blindado porque nunca había cedido ante amenazas del crimen organizado. Y esta vez había autorizado algo que muchos consideraban una locura: el asalto en un búnker operativo del cártel Jalisco Nueva Generación en las montañas de Michoacán. Yo había pasado 3 meses preparando este operativo, reuniendo inteligencia, verificando cada dato, porque sabía que si fallábamos no solo perderíamos vidas, perderíamos cualquier posibilidad de acercarnos a él, a Nemesio Oseguera Cervantes, a El Mencho, al hombre que había convertido al CJNG en la organización criminal más poderosa y sanguinaria de México. La madrugada del operativo, las unidades especiales se reunieron en un punto ciego a 40 kilómetros del objetivo. Nadie más sabía de este caso, ni siquiera algunos mandos estatales. Habíamos aprendido la lección con operativos anteriores. Las filtraciones eran nuestro peor enemigo. Esta vez solo mi círculo más cercano conocía los detalles. El comandante estaba al frente de las fuerzas tácticas, 120 elementos entre Ejército, Marina y Policía Federal, todos equipados como si fueran a una zona de guerra, porque eso era exactamente lo que era. Michoacán se había convertido en el campo de batalla donde el CJNG peleaba por cada metro de territorio contra los Viagras, los Templarios y lo que quedaba del cártel de Sinaloa. Yo viajaba en la tercera camioneta del convoy contra todas las recomendaciones de mi equipo de seguridad. Licenciada, usted no debería estar aquí, me había dicho el jefe de escoltas esa mañana. Si algo sé el mal, si nos tienden una emboscada, usted será el primer objetivo. Pero no podía quedarme en una oficina viendo pantallas mientras mis hombres arriesgaban la vida. No después de lo que había descubierto 3 semanas atrás en un teléfono celular decomisado en Apatzingan. Mensajes cifrados, órdenes de ejecución, nombres de políticos marcados para morir. Y entre esos nombres, uno que me había quitado el sueño desde entonces, Carlos Manzo, mi esposo. Carlos había sido ejecutado el 1 de noviembre cuando regresaba de una reunión con empresarios en Uruapan. Le dispararon 17 veces en su camioneta en plena carretera federal en pleno día. Nunca hubo detenidos, nunca hubo pistas claras. La investigación oficial concluyó que fue un caso de confusión, que lo habían confundido con alguien más, pero yo nunca lo creí. Carlos era abogado, defensor de derechos humanos, había denunciado públicamente casos de desaparición forzada vinculados al CJNG, había recibido amenazas durante meses. Me rogó que lo acompañara a la Ciudad de México, que deseáramos Michoacán, que escapáramos antes de que fuera tarde. Yo le dije que no podíamos huir, que teníamos una responsabilidad con la gente. 2 semanas después estaba muerto. Los mensajes en ese teléfono confirmaban lo que mi corazón siempre supo: la ejecución de Carlos no fue un error. Fue ordenada directamente por la estructura del CJNG, autorizada por alguien de alto nivel, probablemente por el mismo Mencho.
Y ahora íbamos hacia uno de sus búnkers, un complejo oculto en las montañas, donde según nuestra inteligencia se guardaban archivos, computadoras, documentos que podrían vincular directamente la cúpula del cártel con docenas de asesinatos, incluido el de mi esposo. No era solo justicia lo que buscaba esa madrugada, era venganza, era respuestas, era la posibilidad de mirar a los ojos de los responsables y decirles que nos habían ganado, que no me habían destruido, que iba a perseguirlos hasta el infierno será necesario. El convoy avanzaba sin luces por caminos de terracería que apenas aparecían en los mapas. Habíamos estudiado la ruta durante semanas usando imágenes satelitales y drones de reconocimiento. El búnker estaba excavado en la ladera de un cerro, camuflado entre la vegetación, con sistemas de vigilancia sofisticados y al menos 20 sicarios custodiando el perímetro. No era una casa de seguridad común, era una fortaleza. Ahí se tomaban decisiones importantes, se movían grandes cantidades de dinero, se planificaban operaciones que después llenaban las morgues de Jalisco y Michoacán. Y si nuestra información era correcta, ahí también estaba el archivo personal del Mencho, el registro de todo lo que el cártel había hecho en los últimos 5 años. Cuando llegamos al punto de despliegue, el cielo apenas empezaba a clarear. El comandante reunió a los jefes de grupo y repasó el plan por última vez. Entrada simultánea por 3 puntos. Equipo Alfa por el frente, Bravo por la zona este, Charlie asegura la retaguardia, las órdenes son claras: neutralizar amenazas, asegurar el perímetro, proteger cualquier evidencia. No queremos héroes muertos, queremos capturas limpias. Me miro directamente cuando dijo eso último. Sabía que yo estaba ahí por razones que iban más allá de mi deber como funcionaria pública. Sabía que esto era personal. Y creo que también sabía que nada de lo que dijera me iba a detener. Las unidades se desplegaron en silencio absoluto. Los sicarios del CIGENGI tenían radios, cámaras, sistemas de alerta temprana. Un solo error y estaríamos enfrentando no solo a los que estaban en el búnker, sino a refuerzos que podían llegar en minutos desde los pueblos cercanos. El factor sorpresa era nuestra única ventaja real. Desde mi posición, con binoculares de visión nocturna, podía ver la entrada principal del búnker, una puerta metálica reforzada medio oculta entre rocas y árboles. 2 sicarios montaban guardia, rifles de asalto colgados al hombro, fumando cigarros como si estuvieran en un trabajo normal. No sabían que en menos de 5 minutos su mundo iba a explotar. La señal llegó por radio. Una sola palabra, contacto, y entonces todo fue caos controlado. Las unidades tácticas emergieron de la oscuridad como fantasmas, gritando órdenes, apuntando con linternas y miras láser. Los sicarios apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de ser sometidos. Uno intentó alcanzar su arma y recibió un disparo en la pierna. El otro levantó las manos de inmediato. La puerta metálica fue reventada con cargas explosivas precisas y los equipos entraron en formación cerrada. Yo avancé detrás del tercer grupo, con mi chaleco antibalas apretado, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que me iba a delatar. No tenía arma, no tenía entrenamiento militar, pero tenía algo más poderoso. Tenía una razón para estar ahí que iba más allá del miedo. El interior del búnker era más grande de lo que esperábamos. No era solo una cueva fortificada, era una instalación con luz eléctrica, ventilación, habitaciones separadas, una sala de comunicaciones con equipos sofisticados. En una de las paredes había mapas de Michoacán y Jalisco marcados con rutas, zonas de control, puntos de distribución. En otra, fotografías de políticos, jueces, periodistas. Algunos tenían una ex-roya encima. Carlos estaba ahí. Su foto, tomada de algún evento público, con una ex que me atravesó el pecho como una bala.
mi cuello paralizada frente a esa imagen, sintiendo que las piernas me temblaban. El comandante se acercó y puso una mano en mi hombro. Licenciada, respire. Vamos a encontrar todo lo que necesita, pero tiene que mantenerse fuerte. Tenía razón. No podía derrumbarme ahora. Ordené que documentaran cada centímetro del lugar, que fotografiaran todo, que no tocaran nada hasta que llegara el equipo forense. En una habitación trasera encontraron algo que cambiaría todo, en archivero metálico con carpetas organizadas por año y por operación. Había carpetas marcadas como limpieza Uruapan, eliminación testigos, funcionarios incómodos, y había una específicamente etiquetada con las iniciales CM y una fecha, 15 de marzo. El día que mataron a Carlos, las manos me temblaron cuando abrí esa carpeta. Adentro había un expediente completo, fotografías de Carlos entrando y saliendo de su oficina, de nuestra casa, de los lugares que frecuentaba. Había transcripciones de llamadas telefónicas intervenidas. Había un informe detallado de sus movimientos en las semanas previas a su muerte. Y había una orden firmada digitalmente con un alias que todos en el mundo del narcotráfico conocían: el Señor de los Gallos. Uno de los nombres que usaba el Mencho. La orden era clara y brutal: autorizado, ejecución inmediata, no dejar testigos. La fecha de la orden era 2 días antes del asesinato. Sentí que el mundo se detenía. Durante estos días había vivido con la sospecha, con la rabia contenida, con la impotencia de no poder hacer nada, y ahora tenía la prueba de que el hombre más buscado de México había ordenado personalmente la muerte de mi esposo. No fue un sicario actuando por cuenta propia, no fue un error, no fue una confusión. Fue una ejecución planificada, autorizada desde la cúpula del CIGENG. Carlos había sido marcado, vigilado, casado, y yo no había podido protegerlo. El comandante revisó los documentos conmigo. Había más nombres en esas carpetas, más ejecuciones planificadas, más pruebas de que el CIGENG operaba con una estructura casi militar, con procedimientos, con jerarquías, con un nivel de organización que superaba a cualquier otro cartel. Pero lo que más me impactó fue encontrar una segunda carpeta con mi nombre, Grecia Quiroz. Adentro había fotografías mías recientes, información sobre mis movimientos, sobre mi familia, sobre mi equipo de seguridad. Había notas manuscritas evaluando nivel de amenaza y ventanas de oportunidad. Todavía no tenía una orden de ejecución, pero estaba siendo monitoreada, estaba en la mira. Y probablemente lo había estado desde el momento en que asumí el cargo y empecé a presionar contra el crimen organizado. El operativo duró casi 6 horas. Arrestamos a 18 personas que estaban en el búnker, incluyendo a 2 contadores que manejaban las finanzas del cártel y a un exmilitar que coordinaba la seguridad. Decomisamos computadoras, teléfonos, discos duros, documentos físicos. Fue uno de los golpes más importantes que se le habían dado al CIGENG en años. Pero para mí no era una victoria. Era una confirmación dolorosa de algo que ya sabía. Carlos había muerto porque se atrevió a enfrentar a estos criminales. Había muerto porque creó que el Estado lo iba a proteger. Y el Estado había fallado. Yo había fallado porque aunque no tenía el poder que tengo ahora, aunque entonces solo era una abogada tratando de hacer justicia desde la sociedad civil, debí insistir más, debí obligarlo a salir del Estado, debí priorizar su vida sobre cualquier causa. Cuando salimos del búnker con el sol alto,
los helicópteros de la prensa sobrevolaban la zona. La noticia del operativo se había filtrado y ahora todo México estaba viendo las imágenes en vivo, las camionetas militares cargadas con evidencia, los detenidos esposados, el búnker expuesto. Era un golpe mediático enorme para el CIG-NG, pero también era una declaración de guerra, porque sabía que el Mencho no iba a quedarse quieto después de esto. Íbamos a pagar un precio por este operativo y ese precio probablemente sería medido en sangre. En el convoy de regreso, abracé contra mi pecho la carpeta con el nombre de Carlos. Era lo único que me importaba de todo lo que habíamos encontrado. Era la prueba que necesitaba para saber que no estaba loca, que mi instinto había estado en lo correcto todo este tiempo. De vuelta en mi oficina, pasé horas revisando cada página de esa carpeta. Las fotografías de Carlos me partían el alma. Verlo ahí sonriendo sin saber que estaba siendo vigilado, que sus días estaban contados. Había una foto de nosotros dos juntos, tomada en un restaurante. No recordaba que alguien nos hubiera fotografiado ese día. Significaba que nos habían seguido, incluso en nuestros momentos privados. El nivel de intrusión, de control, de planificación era aterrador. Y pensar que esta misma metodología se aplicaba a docenas, tal vez cientos de personas que el CIG-NG consideraba amenazas, políticos, periodistas, activistas, testigos. Todos marcados, todos casados, todos eliminados con la misma frialdad industrial. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía la foto de Carlos con la ex roja. Veía las imágenes de su camioneta acribillada en la carretera. Escuchaba su voz en mi cabeza pidiéndome que nos fuéramos, que escapáramos, que priorizáramos nuestra vida sobre cualquier otra cosa. Y yo le había dicho que no, que teníamos una responsabilidad, que no podíamos huir. Y ahora él estaba muerto y yo estaba viva, cargando con una culpa que me pesaba más que cualquier chaleco antibalas, pero también cargando con una determinación que antes no tenía. Porque ahora no era solo mi deber como funcionaria pública lo que me movía. Era algo mucho más primitivo, mucho más visceral. Era la necesidad de hacer que pagaran todos y cada uno de los que habían participado y en el asesinato de mi esposo. Al día siguiente convoqué una conferencia de prensa. Mis asesores me lo desaconsejaron. Dijeron que era demasiado pronto, que debía procesar lo que había encontrado, que no tomara decisiones emocionales. Pero yo sabía lo que estaba haciendo. Necesitaba que el país supiera la verdad. Necesitaba que el Mencho supiera que había encontrado sus secretos, que lo estaba persiguiendo no solo como funcionaria, sino como viuda. Frente a las cámaras, rodeada de las autoridades federales que habían participado en el operativo, hablé con una voz que no reconocí como mía. Ayer ejecutamos un cateo en un búnker operativo del CIG-NG. Lo que encontramos ahí no solo confirma la estructura criminal de esta organización, confirma algo más personal, confirma que mi esposo Carlos Manzo fue asesinado por orden directa de la cúpula del cartel. Tengo las pruebas, tengo los documentos y voy a usar todo el poder del Estado para llevar a los responsables ante la justicia. El silencio en la sala de prensa fue absoluto. Nadie esperaba esa declaración. Había convertido una conferencia oficial en una confesión personal, en una declaración de guerra. Las preguntas empezaron a llover. ¿Tiene miedo de las represalias? ¿No cree que está poniendo en riesgo su vida? ¿Esto no compromete su objetividad como funcionaria? Respondí con la verdad. Tengo miedo todos los días, pero el miedo no me va a detener. Mi esposo fue asesinado porque se atrevió a denunciar a estos criminales.
Si yo me eco para atrás, ahora su muerte no habrá servido para nada. Y si esto es personal, pero eso no significa que no sea justo. Estos criminales han destruido miles de familias. La mía es solo una más y voy a pelear por todas ellas. Las reacciones fueron inmediatas. Políticos de oposición me acusaron de usar mi cargo para venganza personal. Algunos medios cuestionaron mi estabilidad. Emotional sugirieron que debía tomar una licencia, que no estaba en condiciones de tomar decisiones importantes, pero también hubo un torrente de apoyo. Familias de víctimas del CJNG me escribieron agradeciendo por decir en voz alta lo que ellos habían sufrido en silencio. Organizaciones civiles ofrecieron su respaldo. Y lo más importante, mi equipo de trabajo se cerró en torno a mí. El comandante me dijo: licenciada, usted acaba de pintarse una diana en la frente, pero quiero que sepa que no está sola. Vamos a cuidarla y vamos a terminar lo que empezó. Esas palabras me dieron la fuerza para seguir adelante. Los días siguientes fueron una tormenta de actividad. El material confiscado en el búnker fue analizado por especialistas federales. Las computadoras contenían información devastadora. Registros financieros que mostraban cómo el CJNG lavaba dinero a través de empresas legales, listas de funcionarios corruptos en la nómina del cartel, vídeos de ejecuciones, conversaciones entre líderes planificando atentados. Era un tesoro de inteligencia que nos permitía trazar un mapa completo de cómo operaba la organización. Y entre toda esa información, más pruebas sobre el asesinato de Carlos. Conversaciones donde se discutía el problema Manso, donde se evaluaban diferentes métodos de eliminación, donde finalmente se daba luz verde a la ejecución en carretera. Usar toda esa información no fue fácil. Había que verificar cada dato, construir casos sólidos, asegurar cadenas de custodia impecables, porque sabíamos que los abogados del CJNG eran de los mejores que el dinero podía comprar, que iban a buscar cualquier error procedimental para invalidar las pruebas. Trabajamos día y noche construyendo expedientes, vinculando evidencias, identificando a los responsables específicos de cada crimen. Y lentamente empezamos a girar órdenes de aprehensión, no solo contra sicarios de bajo nivel, sino contra operadores importantes, contra los que movían el dinero, contra los que tomaban decisiones. Uno por uno los fuimos cayendo. Pero el Mencho seguía libre, seguía oculto en algún lugar de Jalisco, Michoacán, protegido por capas y capas de seguridad, moviéndose constantemente, usando dobles, comunicando solo a través de intermediarios. Era un fantasma que había eludido al gobierno mexicano durante años, y aunque habíamos golpeado su estructura, aunque habíamos capturado gente importante, él seguía siendo la cabeza de la serpiente. Y mientras él estuviera libre, el CJNG seguiría operando, seguiría matando, seguiría destruyendo vidas. Mi objetivo se volvió claro: no iba a descansar hasta que Nemesio Oseguera Cervantes estuviera tras las reyes o bajo tierra, por Carlos, por todas las víctimas, por el México que merecíamos tener. La respuesta del CJNG no se hizo esperar. 2 semanas después del operativo en el búnker, hubo un atentado contra uno de los fiscales que trabajaba en el caso. Le dispararon cuando salía de su casa frente a su familia. Sobrevivió de milagro, pero quedó en estado crítico. El mensaje era claro: todos los que participaran en esta investigación eran objetivos. En mí me reforzaron la seguridad hasta niveles absurdos. No podía moverme sin un convoy de al menos 6 vehículos francotiradores en Los Tecos, verificando cada ruta, perros entrenados revisando mi oficina antes de que yo entrara. Mi vida se había convertido en una jaula, pero una jaula necesaria, porque sabía que si me descuidaban solo segundo terminaría como Carlos. Hubo momentos en que quise rendirme.
Noches donde el peso de todo era demasiado, donde la culpa me consumía, donde pensaba que tal vez tenían razón los que decían que estaba llevando las cosas demasiado lejos. Pero entonces recordaba la carpeta con las fotos de Carlos, recordaba la orden de ejecución firmada por el Mencho, recordaba todos los nombres en esas paredes con X rojas encima, y sabía que no podía parar. Que si me detenía ahora, todo habría sido en vano, Carlos habría muerto en vano, los años que llevamos luchando contra el crimen organizado habrían sido en vano y yo no podía vivir con eso. El comandante se convirtió en mi apoyo más importante en esos días oscuros. Él también había perdido gente que amaba, también cargaba con sus propios fantasmas, también entendía lo que significaba convertir el dolor en determinación. Me enseñó a canalizar la rabia y usar el coraje como combustible, pero sin dejar que me cegara. Licenciada, me dijo una noche después de una reunión particularmente difícil, la venganza es un mal consejero, pero la justicia es lo que nos separa de ellos. No pierda esa línea, no se convierta en lo que está combatiendo. Esas palabras las llevé conmigo desde entonces, como un mantra que me recordaba por qué estaba haciendo esto. 3 meses después del cateo al búnker, habíamos logrado desarticular gran parte de la estructura del CJNG en Michoacán. Más de 120 detenidos, docenas de casas de seguridad desmanteladas, cientos de armas confiscadas. Pero lo más importante era lo simbólico. Habíamos demostrado que el cártel no era intocable, que podíamos golpearlos en sus propias fortalezas, que el Estado todavía tenía dientes. Las tasas de homicidio en la región empezaron a bajar por primera vez en años. Los comerciantes reportaban menos extorsiones. La gente empezaba a recuperar algo de esperanza, algo de confianza en que las cosas podían cambiar. Pero yo sabía que mientras el Mencho siguiera libre, la guerra no había terminado. Era solo una tregua, un respiro antes de la siguiente embestida. Y entonces llegó la información que habíamos estado esperando. Uno de los detenidos, un operador de alto nivel que enfrentaba cadena perpetua, decidió cooperar. Nos dio ubicaciones, nombres, rutinas y lo más importante, nos dio el patrón de movimiento del Mencho. No era perfecto, no era una ubicación exacta, pero era más de lo que habíamos tenido en años. El gobierno federal se involucró directamente desplegando recursos que solo se usan para objetivos de máxima prioridad. Se activó una fuerza de tarea especial, se coordinaron operativos simultáneos en 4 estados. Y yo, contra todas las recomendaciones, contra todos los protocolos, exigí estar presente en el operativo final cuando localizáramos al Mencho. Me dijeron que era una locura, que era demasiado peligroso, que mi presencia comprometería la operación. Pero yo argumenté que había ganado ese derecho, que había puesto mi vida en juego durante meses, que merecía estar ahí cuando todo terminara. Finalmente cedieron con la condición de que me mantuviera en una posición segura, lejos del contacto directo. Acepté, aunque sabía que cuando llegara el momento haría lo que tuviera que hacer, porque necesitaba verlo. Necesitaba mirar a los ojos del hombre que había ordenado la muerte de Carlos. Necesitaba saber que la justicia, aunque tardía, aunque imperfecta, finalmente había llegado. El día del operativo, las fuerzas se desplegaron al amanecer en un rancho cerca de Tapalpa, Jalisco. Inteligencia había confirmado que el Mencho estaba ahí, reunido con otros líderes del cartel. Era una oportunidad única, probablemente irrepetible. Cientos de elementos participaron, helicópteros artillados, drones de vigilancia, equipos especiales con entrenamiento militar. Cuando se dio la orden de entrada, todo fue caos. Hubo disparos, explosiones, gritos,
Varios sicarios intentaron resistir, pero fueron neutralizados rápidamente. Y en una habitación trasera, escondido detrás de una puerta blindada, lo encontraron Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, el hombre más buscado de México, esposado, vencido, pero vivo. Cuando recibí la confirmación por radio, sentí que las piernas me falaban. No era alivio lo que sentía, no era alegría, era un vacío extraño, como si toda la rabia que me había sostenido durante estos días se hubiera evaporado de golpe. El comandante me abrazó y me dijo: lo logramos, licenciada, lo logramos, pero yo no podía celebrar, porque sabía que capturar a El Mencho no devolvería a Carlos, no borraría estas semanas de dolor, no llenaría el vacío que había dejado en mi vida. Ir a justicia, sí, pero ir a una justicia amarga, incompleta, insuficiente. Me permitieron verlo antes de que lo trasladaran al penal de máxima seguridad. Estaba sentado en el suelo de una celda temporal esposado, con guardias armados a cada lado. Cuando levanto la vista y me miro con una mezcla de curiosidad y desprecio, no dije nada al principio, solo lo observé. Era más bajo de lo que imaginaba, más viejo, más cansado. No parecía el monstruo de las leyendas, parecía solo un hombre derrotado. Finalmente hablé: usted ordenó la muerte de mi esposo, Carlos Manso. ¿Lo recuerda? Él me miró en silencio por un momento y luego encogió los hombros. No sé de quién me habla. Yo no ordeno nada. Ustedes me acusan de cosas que no hice. La frialdad de su respuesta me atravesó. Ni siquiera se dignaba a recordar a una de sus víctimas. Salí de ahí sin decir más, porque entendí algo en ese momento. Para él, Carlos era solo un hombre más en una lista interminable, una molestia que había que eliminar, un problema que había que resolver. No había odio personal, no había malicia específica, solo eran negocios, y eso los hacía todo aún más terrible, porque significaba que mi dolor, mi pérdida, todo lo que había sufrido era solo un daño colateral en la mente de un criminal que veía vidas humanas como piezas de ajedrez. Me prometí a mí misma que él no tendría esa misma indiferencia cuando fuera juzgado, que íbamos a asegurarnos de que cada crimen, cada víctima, cada vida destruida fuera documentada, probada y castigada. Los meses siguientes fueron un proceso legal complejo. El juicio contra El Mencho fue uno de los más largos y mediáticos en la historia de México. Testigos protegidos, evidencia masiva, testimonios devastadores. Yo estuve ahí en cada audiencia, en cada sesión, mirándolo desde las gradas. Quería que supiera que no me había olvidado, que no me había rendido, que iba a asegurarme de que pagara por cada gota de sangre que había derramado. La sentencia final fue cadena perpetua en un penal de máxima seguridad sin posibilidad de reducción de condena. No era la pena de muerte que algunos pedían, pero era lo más cercano a justicia que nuestro sistema permitía. Cuando todo terminó, visité la tumba de Carlos por primera vez desde el funeral. Había estado tan consumida por la investigación, por los operativos, por la búsqueda de justicia, que no había tenido tiempo de procesar realmente mi duelo. Me senté junto a su lápida y le conté todo. Le dije que había encontrado a los responsables, que había hecho justicia por él, que su muerte no había sido en vano. Y entonces, por primera vez desde su asesinato, me permití llorar. Lloré por todo lo que habíamos perdido, por todos los años que no íbamos a tener juntos, por todas las cosas que no le había dicho cuando estaba vivo. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Hoy, cuando miro hacia atrás,
Sé que lo que hice tuvo un costo enorme. Mi salud se deterioró por el estrés, perdí amistades, mi relación con mi familia se tensó, casi hasta el punto de ruptura. Hay noches donde todavía no puedo dormir, donde las imágenes del búnker y de la carpeta con el nombre de Carlos me persiguen, pero también sé que valió la pena, porque ayude a desmantelar una de las organizaciones criminales más peligrosas del país. Porque hice justicia no solo por Carlos, sino por cientos de víctimas que nunca tuvieron voz. Porque demostré que incluso contra el enemigo más poderoso, incluso con todo en contra, el Estado puede ganar si hay voluntad y determinación. La lucha contra el crimen organizado en México está lejos de terminar. El CIENGI sigue existiendo con nuevos líderes, siguen surgiendo nuevos carteles, sigue habiendo corrupción y violencia. Pero algo cambió después de la captura del Mencho. La gente vio que era posible, que los criminales no eran invencibles, que cuando las instituciones funcionan correctamente pueden proteger a los ciudadanos. Esa esperanza, aunque frágil, aunque constantemente amenazada, es lo que nos mantiene en pie, es lo que me mantiene en este trabajo a pesar de todo. Porque si Carlos pudo dar su vida por esta causa, lo menos que puedo hacer yo es seguir luchando en su nombre. A veces me pregunto qué pensaría Carlos si pudiera verme ahora, si estaría orgulloso o preocupado, si aprobaría los riesgos que he tomado, si entendería las decisiones difíciles que he tenido que hacer. Me gusta pensar que estaría orgulloso, que sabría que todo lo que he hecho ha sido por amor a él y a México que ambos soñamos con ver. Un México donde la ley se respete, donde la justicia no sea solo para los poderosos, donde las familias puedan vivir sin miedo. Ese México todavía parece muy lejano, pero cada día que sigo en esta lucha, cada criminal que cae, cada familia que recupera algo de paz, es un paso más hacia ese sueño. Y voy a seguir caminando ese camino, cueste lo que cueste, hasta mi último aliento.